Bienvenida, hermana, a otro episodio de Hormoneando Podcast, tu espacio para aprender, sanar y trascender. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona y te apasiona a ti y a toda la comunidad, porque siempre que lo traigo hay muchas preguntas alrededor de esto, mucho miedo, mucha desinformación, pero estamos acá para empoderarnos con información real y encargarnos de nuestra salud. De la mano de Adara, Adara, la doctora Adara Bernstein. Ella es endocrinóloga, una mujer espectacular con un contenido que yo me quedé como, oh my God, más doctores como esta, porque de verdad que nos informa, es más funcional y nos enseña realmente qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando hablamos de hormonas. Entonces, bienvenida, doctora. Disculpe por ahí por el pelón del nombre. Me estoy acostumbrando. Muchísimas gracias. Sí, lo pronunciaste bien, Adara Brunstein. Y bueno, para mí es un placer realmente formar parte de tu podcast. Creo que sos una inspiración para muchas mujeres, Ferchi, con todo tu contenido educativo acerca de la salud hormonal, la salud del ciclo y cómo cuidarnos de verdad. Así que muchas gracias por la invitación. Ay, no, qué honor, qué honor. Doctora, cuénteme dónde está, primero que todo. Yo soy paraguaya, yo vivo en Paraguay, en lo que le llamamos Gran Asunción, ¿verdad? Cerquita de Asunción, la capital, y toda mi formación la hice acá en Paraguay. Entonces, no sé si aprovecho ya para Sí, sí, presentarme, sí, ¿verdad? sí, por favor. Bueno, yo primero que nada soy esposa y madre, y soy médica, especialista en medicina interna y también en endocrinología y metabolismo, ¿verdad? Acá en la Universidad Nacional de Asunción me formé. Y también tengo muchos conocimientos, todo lo que son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, que muchos conocen más bien por el lado de la planificación familiar natural, ¿verdad? Aunque en realidad tiene muchas otras utilidades que seguramente vamos a ir hablando. Y bueno, hice varios cursos ya con respecto a eso y todo lo que es la endocrinología reproductiva, endocrinología ginecológica, también me he estado formando en los últimos años especializándome en esa área. ¿Y qué la llevó? Porque claro, uno va a la escuela de medicina y pues yo me he sentado aquí con muchos doctores y la misma historia, ¿sabes? Como que te enseñan el librito, te enseñan tus patrones, pero los doctores funcionales, los doctores holísticos, los doctores que tratan al ser como algo más complejo que un simple diagnóstico, usualmente vienen con una historia detrás de por qué comenzaron como a indagar un poco más profundo en sus conocimientos. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que yo tengo una historia de consumo de anticonceptivos, de pastillas anticonceptivas de años y años, ¿verdad? Por el problema del acné ya severo desde la adolescencia, síndrome ovario poliquístico, y como que no me cerraba a mí la idea de que esa era la única forma, ¿verdad? Porque cuando decidí casarme y formar una familia, yo ya no quería tomar anticonceptivos, ¿verdad? Porque empecé, digo, alguna vez voy a querer ser madre, más por ese lado me entró el bichito, ¿verdad? Ahí recién me di cuenta, no puede ser que esta sea la única forma de controlar mis síntomas, ¿verdad? Y bueno, también por mis conocimientos médicos, yo sabía que en realidad al dejar las pastillas todo el problema iba a volver, ¿verdad? Que no estaba tratando de verdad el problema de raíz. Y también me interesaba mucho la planificación familiar natural a mi esposo por el tema, más que nada por el lado espiritual, ¿verdad? Entonces empecé a entrarme en todo el mundo de la planificación familiar natural, los métodos de reconocimiento de la fertilidad, como el Billings, el método FEM, el método Creighton, Marquette, los sintotérmicos, y bueno, la verdad que más me fui por el lado de la planificación familiar natural, pero yo me enamoré de toda la ciencia que había detrás, y ahí fue que conocí todo un mundo desconocido para mí, que no te enseñan nada de esto en la facultad, lamentablemente. Los médicos no estamos formados en esta área, y descubrí que había cursos para formarme mejor. Encontré los cursos de FEM, Fertility Education and Medical Management, ¿verdad? Que los dicta la ginecobstetra Pilar Vigil, que también es PhD investigadora en ciencias biomédicas. Y hice los cursos de FEM dictados por ella, y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego también me formé como instructora del método Billings y soy usuaria del método Billings. Y bueno, después sigo en planes de seguir formándome cada día más, ¿verdad? Pero los cursos de FEM fueron los que más me ayudaron con esto de detectar y tratar las causas de raíz de los problemas del ciclo, como el síndrome ovario poliquístico y bueno, otros más, ¿verdad? Problemas con la prolactina, etcétera. Buscar las causas para poder tratar sin necesidad de recurrir a los anticonceptivos. Ujú.
Ay, qué historia tan hermosa y bueno, qué bonito. Y me encanta que mencionaste ahí la espiritualidad porque yo siento que este viaje de desequilibrios hormonales para las mujeres, quizás para los hombres también, no sé, no he estado ahí, pero para las mujeres, con todas las mujeres que trabajo, es usualmente eso, como que es tu puerta de entrada hacia un mundo mucho más profundo, hacia un mundo mucho más consciente, una relación mucho más positiva con tu cuerpo, con la vida, con la naturaleza, con tu ciclo. Y todo eso, pues, no solamente te hace bien a tus hormonas, sino que también, pues, a tu vida entera. Entonces, me encanta. Totalmente. Se trata también de aprender a amar, a amar tu cuerpo, a respetar cómo funciona, ¿verdad? La maravilla que es el cuerpo de la mujer, el ciclo que tenemos, y a respetar eso, a conocer, pues si no conocemos, no amamos, ¿verdad? No amamos lo que no conocemos. Entonces, es muy importante saber cómo funciona nuestro ciclo y maravillarnos con lo complejo y hermoso que es, ¿verdad? Y respetarlo porque es muy importante para nuestra salud. Ujú, así es. Bienvenida a Hormoniando Podcast, un espacio para aprender, sanar y trascender hacia tu mejor versión. Yo soy Ferchi y estoy aquí para guiarte hacia esa vida equilibrada y consciente que tanto buscas. Aquí no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. ¿Estás lista? Vamos a hormonear. Ahorita nos vamos a sumergir en todos estos métodos de fertilidad natural porque, o sea, no me encantaría pues que nos hablaras más del FEM y de todos los que mencionaste. Y me imagino que a todas las hermanas que nos están escuchando también, porque esa es una pregunta que siempre sale. Pero antes de eso, este episodio lo quería hacer y por eso la invité a usted, porque pues es una pionera también en todo esto. Que hablemos un poco del efecto en nuestros cuerpos de los anticonceptivos hormonales. Entonces, quizás discutir un poco de qué son exactamente, cómo funcionan y cómo estos mecanismos pueden impactar negativamente a nuestro cuerpo y a nuestro organismo. Todos los anticonceptivos hormonales, ¿verdad? Ya sean pastillas, ya sean inyectables, ya sean implantes o DIUs, todos tienen, básicamente, actúan interfiriendo en la ovulación, ¿verdad? Principalmente, bueno, el DIU un poquito menos, el DIU hormonal, pero en general todos actúan, todos interfieren con la ovulación en mayor o menor medida. Y lo que hacen es, a nivel cerebral, confunden a nuestro cerebro y le hacen creer que ya ovulamos. Entonces el cerebro deja de mandar las señales hormonales a través de una glándula que se llama, o sea, el hipotálamo cerebral regula una glandulita que se llama hipófisis, que está en la base del cerebro, que es la que manda mensualmente las señales para que los ovarios empiecen a trabajar, a reclutar folículos y que se produzca la ovulación. Ese mecanismo es el que está alterado con todos los anticonceptivos. Entonces, como el cuerpo interpreta que todo el tiempo que ya ovulamos, entonces se deja de ovular, ¿verdad? Se deja de mandar esas señales del cerebro a los ovarios para que se desencadene la ovulación. Y al no, ese es su principal mecanismo de acción, pero a la vez también, en algunos más que otros, van atrofiando el endometrio uterino, que es el que sangra con cada menstruación, ¿verdad? Y también a nivel del cuello cervical, que es donde se tiene que producir el moco fértil, para que entren los espermatozoides y todo eso. A nivel del cuello cervical también seca ese moco, el moco fértil y está todo el tiempo cerrado el cuello uterino. No hay ese recambio normal que tiene que haber en cada ciclo, ¿verdad? Durante el periodo de fertilidad se produce moco fértil que es muy líquido y que va cayendo y después de ovular el cuello uterino se cierra por un moco espeso, ¿verdad? Ese recambio natural, peso ahí tapando y cerrando el cuello uterino y no se produce un recambio. Y los efectos adversos se ven principalmente bueno, a todo esto, el mecanismo de acción, ¿verdad? Y al inhibir la ovulación, está, a ver, yo suelo comparar con, le suelo preguntar a las mujeres, ¿vos tomarías un medicamento que haga que dejes de orinar, ¿verdad? Es algo así Mm. natural y necesario para nuestra salud. O sea, obviamente nadie haría eso. Se va a empezar a intoxicar y en poco tiempo ya no van a poder vivir. Entonces, la ovulación capaz no es algo de vida o muerte. No es que si ovulas vas a morir, como en el caso de dejar de orinar, pero sí es muy importante en el mantenimiento de nuestra salud integral, porque ese equilibrio de antes de la ovulación, el pico de estrógeno, después de la ovulación se secreta un montón de progesterona en los ovarios, y ese equilibrio entre estrógenos y progesterona es muy importante para nuestra salud integral, para nuestra salud mental, ¿verdad? Porque la progesterona, el estrógeno tiene ciertos efectos, la progesterona hace lo contrario, así como el estrógeno nos estimula y nos da más energía, más autoestima, más todo, ¿verdad? Nos anima.
la progesterona es como que nos calma un poquitito, ¿verdad? Al estrógeno se le suele llamar el antidepresivo natural de la mujer y a la progesterona el ansiolítico natural de la mujer. Entonces es importante, por dar un ejemplo en lo que es la salud mental, ¿verdad? Ese equilibrio entre los estrógenos y la progesterona, que cuando tomamos anticonceptivos no tenemos progesterona nunca, porque ningún anticonceptivo tiene progesterona. Tienen un estrógeno sintético y una progestina, que tiene algunas acciones bastante similares a la progesterona, pero no se unen a distintos receptores, tienen efecto similar a la testosterona en muchos casos, ¿verdad? O sea, tienen distintos efectos. Y de ahí los efectos adversos. Es muy lógico que al interferir de esa forma en nuestro funcionamiento normal haya efectos adversos. En los más frecuentes son los cambios de humor, la Mm, irritabilidad, la baja de deseo sexual, o sea, la libido muy baja o nula incluso, que generalmente suele crear problemas en la relación con la pareja. También a algunas le produce problemas gastrointestinales, resistencia a la insulina, algunos más que otros, ¿verdad? La resistencia a la insulina facilita la ganancia de peso, también produce problemas con el humor. Eso por citar, digamos, algunos más frecuentes, que es lo que más suelo escuchar y lo que yo misma sufrí también cuando consumía pastillas. Y entre los más graves, pero menos frecuentes, podría ser que mientras más años de uso, más aumenta el riesgo de cáncer de mama y la trombosis, ¿verdad? Sobre todo en algunas mujeres más que otras, pero aumenta también el riesgo de trombosis, que son coágulos en las venas, en las arterias, que puede llegar a ser muy grave, incluso mortal, y también aumentan el riesgo de padecer problemas de ansiedad y depresión, sobre todo en las mujeres más jóvenes, sobre mm, todo en los extremos de la edad reproductiva, en la adolescencia y ahí en la premenopausia, que somos más susceptibles las mujeres de padecer problemas de ansiedad y depresión. Y con las pastillas en las adolescentes incluso hay un aumento del doble del riesgo mm. de padecer depresión. Aumenta el riesgo de muerte por suicidio. No quiere decir que sí o sí te va a pasar si es que consumís, pero hay que saber que hay un aumento del riesgo en comparación a las mujeres que nunca tomaron pastillas anticonceptivas. Sí, no, y es que yo también cuando utilizaba los anticonceptivos, ese era mi problema, que yo soy una persona, ese fue mi detonador, mi detonante como decir como, hey, aquí hay una bandera roja, mosca, porque yo por naturaleza soy muy optimista, soy muy social, soy muy como que le miro las cosas buenas a todo, ¿no? Y cuando estaba utilizando anticonceptivos hormonales, me la pasaba con ira, me sentía hinchada, pesada, desasociada, como que no quería estar con nadie y muy triste, o sea, todo el tiempo triste, todo el tiempo gris, toda Sí, mi vida, ¿sabes? Entonces dije, no, que hay algo y obviamente, pues es interesante que mencionas esto y bueno, obviamente hay estudios de cómo afecta tu metabolismo y cómo tu cortisol también sube, correcto. tu estrés oxidativo, pero interesante y quiero que aquí hagamos una gran pausa para entender esto. Mencionas que las pastillas anticonceptivas pueden pegarse o unirse a receptores incorrectos, así Ujú. causando un desequilibrio en otras hormonas como la testosterona. Además de eso, le agregamos al cóctel una resistencia a la insulina por pastillas y estamos creando la receta perfecta. Ojo, que no siempre es así, no estoy diciendo que es la única causa, pero estamos creando la receta perfecta para que cuando dejemos los anticonceptivos comencemos a sufrir de un ovario poliquístico. Y es algo que Sí, a muchas mujeres les pasa. sí, es súper frecuente. Hay algunos colegas que le llaman síndrome, que hay un tipo de síndrome ovario poliquístico que es el síndrome ovario poliquístico post-píldora anticonceptiva, ¿verdad? Sí, de hecho, por varios motivos. También cuando consumimos los anticonceptivos, sobre todo con estrógeno y progesterona, baja mucho la testosterona libre. Y a eso se le atribuye bastante la disminución de la libido, del deseo sexual. Entonces, al dejar de consumir esa testosterona libre, es como que hay un efecto rebote, de estar bajita, bajita, sube muchísimo, ¿verdad? Y eso genera también síntomas de síndrome Mm, ovario poliquístico, como el acné, entre otros. ujú, Y es cierto también lo del cortisol genera ahí una disrupción también en el sistema de los glucocorticoides, ahí entra el cortisol, es un glucocorticoide, porque hay algunas progestinas, algunas más que otras, que se unen a los receptores del cortisol. Entonces, ahí mm. genera un desbalance Total. enorme. Bueno, pero para que no se traumen, la idea no es como que, ay, Dios mío, yo la estoy usando, ¿ahora qué hago? Y se friquean. No, 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 no se vuelvan locas. La idea es entender, la idea es aprender, entender qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y aprender a tomar medidas hacia una vida más equilibrada, más natural y con tu cuerpo funcionando como debería, porque al final del día, ajá, la ovulación es
un marcador de salud. Si una mujer no está ovulando, no nos vamos a morir, pero independientemente tienen que ver muchas cosas. Nuestro metabolismo está funcionando bien, nuestras hormonas están funcionando bien y nuestras hormonas hay que acordarnos pues que son tan importantes. Justo hace unas semanas yo monté como un video sobre esto porque decía como las mujeres, sí, normalmente estamos como que, ay, yo quiero bajar de peso, tengo grasa localizada, tengo mucha fatiga, yo no sé qué me pasa. Y tratamos de encontrar en Google o en el influencer no sé quién, ay, que estos se toman este jugo o estos hacen más ejercicio y estos hacen la dieta tal, pero no estamos viendo a la base de nuestra salud, que son nuestras hormonas, algo tan importante y que guardan toda la información que necesitamos cuando estamos sintiendo esos síntomas. Entonces, si tú te sientes rara usando estos anticonceptivos, si sabes que no es algo, no está bien, este podcast es para ti. Ahora, doctora, lo siguiente que viene después de esta etapa de, oh my God, ¿ahora qué hago? Ya no quiero usar anticonceptivos, pero tengo miedo de quedar embarazada. Hablemos de este Ujú. miedo irracional. Escucho muchísimo eso, muchísimo. Y bueno, nunca la solución va a ser desesperarse, enloquecer y tomar decisiones apuradas, apresuradas en base al miedo. Eso nunca va a ser la solución para nada en la vida luego, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es tranquilizarse y informarse bien. Existe alternativa, como mencionamos al comienzo, la planificación familiar natural, como se le llama, ¿verdad? Yo prefiero llamarle métodos de reconocimiento de la fertilidad, porque aunque vos no estés todavía casada, no pretendas tampoco formar familia ni nada, te sirven para conocer tu fertilidad. Estos métodos, que son varios, lo que hacen es enseñarte a leer el lenguaje de tu cuerpo, ¿verdad? Para que vos comprendas las señales de fertilidad que te da tu cuerpo a través del moco o fluido cervical, la temperatura corporal y otros, ¿verdad? Entonces te muestran cómo está tu estado de fertilidad en todo momento. Si de hecho estás teniendo ciclos ovulatorios sanos o si hay algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más conocidos es el método Billings, de hecho es el primero que surgió, tiene un 98-99% de eficacia para evitar el embarazo, siguiendo las reglas, aprendiendo bien el método como con un instructor acreditado, que es muy importante, y siguiendo las reglas para evitar el embarazo. Incluso para lograr el embarazo, mujeres con dificultad tiene una eficacia de 70-80% si no hay ningún problema con el moco, si hay moco fértil escaso, hasta un 50% de eficacia para lograr el embarazo. El método Creighton, modelo Creighton, tiene eficacias similares también. El método FEM no tiene todavía estudios propios, pero es básicamente un método Billings con temperatura y tiras de LH en orina, ¿verdad? Entonces es lo mismo, básicamente. Y luego hay otros más complejos, ya donde se detectan hormonas en la orina todas las mañanas, se hace una lectura del estrógeno y la hormona de la ovulación, que es la LH, que es el método Marquette, cinta hormonal se le llama, ¿verdad? Porque se mide la actividad de las hormonas en orina todas las mañanas a través de un aparatito. Se sumerge en la orina unas tiritas y eso conectado al aparato te dice cómo estás, si estás con niveles bajos o altos de estrógeno, ¿verdad? Eso sería ya algo más sofisticado que es el método Marquette. Pero básicamente todo se basa en el mismo conocimiento de cómo funciona el ciclo ovulatorio de la mujer y te cuentan tu estado de fertilidad día a día. O sea, yo como, por ejemplo, como usuaria del método Billings, sé cuándo tengo, por ejemplo, tengo mi menstruación, después tengo unos días de infertilidad que se le llama en el método Billings patrón básico infértil. Después me doy cuenta cuando inicia mi ventana de fertilidad por los cambios en el moco. Uno aprende a conocerse porque cada mujer tiene un ciclo único también. Entonces cada método te enseña a conocer tu ciclo. Entonces yo sé cuándo empieza mi ventana de fertilidad, cuándo estoy a punto de ovular, cuándo probablemente ya ovulé y cuándo se cierra mi ventana de fertilidad y empieza la fase lútea, que generalmente son aproximadamente 10, 14 días de infertilidad. Entonces una con su pareja decide cuándo tener relaciones en base a este conocimiento. O sea, lo único que hacen es mostrarte cómo está tu fertilidad y vos ya decidís cuándo vas a tener relaciones, es tu decisión libre, ¿verdad? Ujú. No, total. No, yo también lo utilizo y algunas herramientas que yo utilizo, no utilizo uno per se y digo, ok, sí, utilizo nada más el Mm. Billings o utilizo nada más el calendario, pero las dos cosas que a mí me sirven es un calendario menstrual, súper importante, porque ese es el primer paso como para entender tus síntomas propios y esos cambios propios que cada quien tiene. Es como una huella digital. Por ejemplo, mi ovulación, o sea, siempre nos han dicho que un ciclo menstrual dura 28 días y la ovulación ocurre el día 14, pero no es así.
O sea, muchas mujeres tienen ciclos más largos, ovulan un poquito antes, un poquito después de Ujú, la mitad del ciclo. Yo, por ejemplo, ovulo un poquito antes. Y obvio, si sí, yo no sabía eso, si yo no estoy enterada con mis síntomas, con lo que me está diciendo mi cuerpo, claro, ahí viene un embarazo no deseado porque yo no estoy buscando ahorita. Pero ya cuando yo entiendo esto y entiendo a identificar mi ventana fértil, ya yo no tengo que tener miedo. Entonces, lo que yo hago es el calendario menstrual, una aplicación, me encantan, y también los cambios de flujo vaginal y el líbido, ujú, obviamente. A mí el líbido, de también. verdad que el tema del líbido es algo increíble. Otros cambios como que me siento un poco más social, me siento con más energía, tengo más fuerza en el gimnasio, porque esas cosas también han sido comprobadas por la ciencia, porque Ujú, biológicamente hablando, durante esta fase estamos buscando, entre comillas, independientemente de lo que tú quieras en tu mente, si quieres o no pareja o si tienes o no pareja, tú estás buscando conexión con otras ujú. personas, no pueden ser no solo hombres. Pero entonces esos cambios como que me ayudan bastante. Algo más que agregar, a ver, así como para identificar estos, qué otro, que, o sea, cómo nos puede caminar un poquito por el método Billings o el FEM. Esos son los dos que yo más recomiendo porque me parecen los más sencillos de llevar en el día a día, Billings y FEM, porque Billings es nada más aprender a prestar atención, nada más. ¿A qué? A la sensación que te deja el moco, los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo. La sensación es lo más importante y una simple apariencia del moco que es fijarse en lo que queda en la ropa interior, en el papel higiénico, nada más. De hecho, no se aconseja tocar ni nada porque puede llevar a confusiones. Y FEM es así también. Y opcionalmente una puede usar la temperatura también en la aplicación, de una aplicación muy linda que es gratuita, la aplicación de FEM para el celular. Y las tiras de LH, que ya es como algo más complejo otra vez, pero bueno, que sirve para detectar el momento más fértil. Eso sobre todo yo recomiendo las que tienen dificultad para lograr el embarazo, ¿verdad? Por ahí, una medida más para detectar el momento más fértil. Y los otros ya son un poquitito más complejitos, pero bueno. Ese tema, ya que mencionaste el tema del calendario, claro que es súper útil también cuando empezás recién a adentrarte en este mundo, pero sí o sí se necesita otro biomarcador aparte de lo que es el sangrado, porque generalmente las aplicaciones de calendario menstrual te hacen registrar solo los días de sangrado, que de por sí solo nos sirve para reconocer fertilidad. Entonces es muy importante los datos del moco cervical. Y una vez que aprendes, ya sí ya te das cuenta de los cambios de energía, de ánimo a lo largo del ciclo. Antes de ovular, estamos súper animadas, nos vemos más lindas, nos sentimos más lindas, nuestra autoestima sube por el cielo y sí, el deseo sexual aumenta y también esa capacidad de socializar, sobre todo, socializar más, ¿verdad? Entonces, después ya, cuando sube la progesterona, nos calmamos, porque ya ovulamos, ya puede haber un embarazo, ¿verdad? Eso es lo que el cuerpo interpreta. Existe la posibilidad de que haya quedado embarazada, entonces tranquilízate. Quédate en casa. Y antes, sí, quédate en casa, o por lo menos calmate más, ¿verdad? Y dormí mejor y está más quieta. Y antes de la menstruación sí que la bajada hormonal, ahí sí, es quédate en casa de verdad. Ujú. Durante, justito ahí antes de menstruar y durante la menstruación, porque estamos con los niveles hormonales más bajos, tanto de estrógeno como de progesterona. Entonces, es muy hermoso como uno aprende a conocerse de esa forma, al graficar los ciclos con cualquiera de estos métodos, ¿verdad? Porque una comprende más qué es lo que le está pasando y hasta cierto, y es normal y es lindo, ¿verdad? Una tiene que tiene que aprender a aprovechar sus momentos de mayor energía y creatividad y sus momentos de más calma. Es muy útil, ¿verdad? Conocerse así de esa forma, de repente no tomar decisiones importantes en el periodo premenstrual o menstrual, dejar eso para otro momento, ¿verdad? Por ejemplo. Y sí, y saber cuándo podemos esforzarnos un poquitito más en el gimnasio y cuándo menos, ¿verdad? Ujú. Es realmente muy útil el conocimiento que te da. Y hay que tener ojo nomás con el tema del calendario, porque el registro del sangrado por sí solo, sin prestar atención al síntoma del moco cervical, no sirve para reconocer fertilidad. Y yo siempre Ujú. aconsejo, bueno, después ya si quieres mezclar métodos y eso ya es cosa de cada uno. Yo también, de hecho, usaba la aplicación de Billings y de FEMA al mismo tiempo, medio ahí para comparar, y de repente usaba temperatura también, que no es Billings, ¿verdad? Eso ya depende de cada una, pero por lo menos aprender uno de los métodos con un instructor para asegurar la eficacia
Si uno realmente quiere evitar el embarazo para tener la eficacia que tiene que tener, es importante aprender formalmente con un instructor uno de los métodos. Ujú. Y sobre todo si venimos con temas de diagnósticos hormonales, desequilibrios hormonales, si tus ciclos no son regulares, si te falta la menstruación y te viene a veces y a veces no te viene. O sea, todas estas cosas hay que, primero, yo digo que siempre es como la base hormonal, tiene que estar equilibrada Ujú. y pues ahí pues ya podemos como confiar un poco más en, ok, vamos a comenzar a ver esas señales, pero si tenemos un desequilibrio, tampoco podemos decir, ah, bueno, sí, bueno, ok, sí estoy ovulando, pero en realidad no, quizás ni siquiera estás ovulando, estás buscando Sí, quedar embarazada y te frustras pensando que todo está bien porque estás menstruando, porque pueden haber sí. menstruaciones sin ovulación y la Ujú. gente se frustra cuando está buscando. Entonces, importante ir a ver a la doctora, a un endocrino, que te ayude a entender si tus hormonas están bien. Una pregunta que siempre me hacen, Doc, es, ok, sé que tengo, o sea, tengo síntomas de algún desequilibrio hormonal, siento que mis hormonas necesitan un chequeo. ¿Cuándo puedo ir con el endocrino y cuándo me recomiendan hacer exámenes de sangre para evaluar a mis hormonas? ¿En qué parte del ciclo? Generalmente evaluamos las hormonas del ciclo en el tercer, cuarto o quinto día del ciclo. Ujú, Siendo el primer día del ciclo, el primer día del sangrado menstrual mayor a un goteo. Ese goteíto que te viene antes del sangrado menstrual propiamente dicho, no forma parte de la menstruación todavía. El goteo que algunas mujeres tienen antes de su menstruación y que tampoco es normal, por cierto. Entonces, desde que empieza un sangrado más abundante que un goteo, ese es el primer día del ciclo y a partir de ahí se cuenta para hacerse los chequeos en el tercer, cuarto o quinto día, para las hormonas del ciclo, ¿verdad? Para todo lo que es, sobre todo, el estrógeno, la FSH, bueno, y en general todas, la prolactina también. ok. Y otra cosa, ya que hablaste del tema de la irregularidad, también muchas mujeres piensan que estos métodos no sirven si tenés ciclos irregulares, y es todo lo contrario, te sirven para saber qué es lo que está pasando en tu cuerpo hormonalmente y para detectar cuándo ovulas. Si de por ahí estás ovulando, no ovulas 12 veces al año, pero ovulas, no sé, 9, 8 veces al año porque tenés algún problema con el ciclo, entonces estos métodos te van a mostrar cuando estés ovulando o cuando haya intentos de ovulación pero no ovulaste también. O sea, te muestran todo. Ujú, me Y cuando encanta. tenés sangrados que no son una verdadera menstruación porque no ovulaste también, estos métodos te van a mostrar. Así que es que nuestro ciclo menstrual es igual que la ovulación, como digamos así, como uno de los indicadores, nuestro ciclo menstrual entero es un indicador de salud y te puede decir muchas cosas, más allá de tus hormonas, también de tu metabolismo, de tu manera de comer, de tu manera de dormir, de tu vida entera, porque todo afecta a nuestras hormonas y nuestras hormonas lo afectan en todo. Entonces, yo por eso me enamoré de este tema, porque así como usted, cuando entré al mundo de hormonas y de ciclo menstrual, dije, "Ah, no puede ser que esto nunca nos lo hablaron". Y yo entiendo que puede ser un poco, como es cuando algo te da miedo al principio, porque es como que muy vasto, muy grande, muy Mm. complejo. Pero honestamente, para nosotras, entender de nuestro ciclo no es para nada complejo, más que todo ahorita cuando hay tanta educación, ¿verdad, Doc? Sí. Hablando de eso, hablando de eso, ¿usted tiene alguna herramienta o dicta algún curso o algún taller que nos pueda ayudar para estos métodos, para conocer a nuestro ciclo, nuestra fertilidad natural? Sí, yo tengo un curso que se llama Descubriendo los métodos de reconocimiento de la fertilidad, donde justamente en 6 clases explico el funcionamiento del ciclo, cómo funciona el ciclo, cómo interaccionan, cómo actúan las hormonas del ciclo en todos los otros aparatos y sistemas del cuerpo de la mujer, porque estas hormonas del ciclo no sirven solo para tener hijos, sino que son importantes en toda nuestra salud integral, física y mental, ¿verdad? En todo. Y también explico cuáles son los métodos de reconocimiento de la fertilidad, sobre todo los que están más disponibles para el mundo hispano, ¿verdad? Los que tienen instructores en español, porque hay muchos métodos realmente. Y explico un poquito la historia de cada uno, qué se basa cada uno. Algunos se basan solo en moco cervical, otros moco con temperatura, otros mocos con temperatura y actividad de hormonas en orina y así voy explicando en qué consiste cada uno y todo lo que hay que saber sobre ellos, básicamente. Todo, también cómo son útiles en periodo de lactancia, ciclos irregulares, premenopausia, pubertad.
todo lo que hay que saber sobre los métodos para que ya no quede ninguna duda. Ahí están, ahí lo tienen. Así que ya tienen esta conversación, tienen este taller, hermoso taller, curso de la doctora Dara. O sea, no pueden decir, ay, no, no, ya, a mí me da miedo. No, empodérate, hazte cargo de tu cuerpo, hazte cargo de tus hormonas, porque te lo van a agradecer y vas a vivir una vida más plena, más equilibrada y más sana. Doctora, mil gracias por estar acá. De verdad que le agradezco por todo su conocimiento y a todas las que nos están escuchando, espero que esto te haya servido, hermana, de una forma u otra. Y recuerda que si encontraste algo, algo que te interesó, algo que aprendiste, comparte con otras hermanas este conocimiento. A la doctora la pueden encontrar en @doctora.adara.endocrino, pero te dejo todos los links del curso, del website y de su Instagram aquí abajo para que agendes cita con ella si estás allí en la ciudad de Paraguay o en el país de Paraguay. ¿Qué ciudad está usted? Yo estoy en Luque, que está cerca, 10 minutos de Asunción, y hago teleconsultas. Yo tengo tengo pacientes en varios países de Hispanoamérica. Tengo algunos pacientes de México, de Colombia, una de Alaska y todo. Así, todos que hablan en español, ¿verdad? Así que sí, también hago teleconsultas. Veo a Buenísimo. gente de distintas culturas, distintas ciudades. Buenísimo, allí lo tienen. Así que si necesitan ayuda endocrinóloga y alguien que las escuche y las entienda, y una mujer que tenga un ciclo, que eso me encanta, porque ¿quién más no va a conocer mejor que una mujer, una hermana? Gracias, doctora, por estar acá y nos escuchamos en la próxima.